Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, analizamos las polémicas y celebramos las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Y hoy tenemos un tema que literalmente ha puesto patas arriba a todo el mundo. Como vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de ese anuncio que, vaya, literalmente ha enloquecido al público. Ya saben, Kerem y Hande. Esos nombres que resuenan en los oídos de todos los que seguimos el mundo de las series turcas. Y no solo eso, sino que también para quienes son seguidores de las relaciones, de las historias de amor que se hacen realidad, o que parecen serlo. ¿Se acuerdan de su historia? De cómo se conocieron en el set de Love is in the Air, o Senkalkam, para los que ven la versión original. La química que tenían, la pasión que desprendían, era palpable a través de la pantalla. Literalmente un flechazo en medio del set. Y como no, la gente comenzó a soñar, a ilusionarse con que esa magia trascendiera la ficción. Y oh sorpresa, la trascendió. Para aquellos que no estén familiarizados con este fenómeno, permítanme refrescarles la memoria. Love is in the Air fue una serie turca que arrasó en audiencias a nivel mundial. La trama, un cliché romántico adorado por el público, nos presentaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto peculiar. La historia, llena de enredos, mentiras y malentendidos, se construyó sobre una química innegable entre los protagonistas. Desde el primer momento, la chispa entre Kerem y Hande fue evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo sugería que esa conexión iba más allá de lo profesional. Y el público, ávido de romances y de finales felices, no tardó en notar esa energía especial. Empezaron a surgir rumores, fotos filtradas de momentos íntimos, declaraciones ambiguas que alimentaban la esperanza de los fans. Recuerdo perfectamente la época en la que la especulación era el pan de cada día. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios, análisis y teorías. Cada foto, cada vídeo, cada like o comentario era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás, persiguiéndolos por todas partes y capturando momentos que confirmaban lo que todos queríamos creer. Eventos, alfombras rojas, fiestas. Verlos juntos en público era como presenciar un cuento de hadas en la vida real. Compartían miradas cómplices, se tomaban de la mano, se reían juntos. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro y que la felicidad les irradiaba. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Las entrevistas eran un festival de evasivas, pero con guiños que alimentaban la ilusión. Las preguntas sobre su relación eran inevitables, y tanto Kerem como Hande respondían con sonrisas y evasivas que en realidad eran parte del juego. Nos daban migajas de esperanza, nos hacían creer que efectivamente el amor había florecido entre ellos. Y nosotros como fans nos aferrábamos a cada palabra, a cada gesto, a cada señal. Era una época dorada para los seguidores de las series turcas y en particular, para los fans de Love is in the Air. La serie nos había regalado una historia de amor inolvidable, y la posibilidad de que esa historia continuara en la vida real era un sueño hecho realidad. Sentíamos que éramos parte de algo especial, de una historia que trascendía la pantalla y que nos llenaba de alegría y esperanza. Pero bueno, como todas las historias de amor, la suya también tuvo sus altibajos. El anuncio de su separación, madre mía, fue un jarro de agua fría para muchos. Aunque ya sabíamos que estas cosas pueden pasar, la verdad es que nos había conquistado su historia, y el verlos separados nos dolió a todos. Las especulaciones, los rumores, las posibles razones. Todo se volvió un hervidero en Internet. El anuncio de su separación fue, sin duda, un momento agridulce. La noticia llegó como un baldazo de agua fría para muchos. Después de meses de especulaciones y rumores, la confirmación oficial de que su relación había llegado a su fin fue un golpe duro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incredulidad. Las teorías sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias en las personalidades, de presiones externas. Los medios de comunicación se lanzaron a especular sobre posibles terceras personas, sobre problemas en la relación que no habían trascendido a la luz pública. Lo cierto es que, como suele ocurrir en estos casos, la verdad permaneció en la sombra. Kerem y Hande, a pesar de la expectación,
decidieron mantener el silencio y no revelar los detalles de su separación. Optaron por la discreción y por centrarse en sus respectivas carreras. La decisión de no hablar públicamente sobre su ruptura fue, en cierto modo, un acto de respeto hacia su relación y hacia ellos mismos. Les permitió preservar su intimidad y evitar que su separación se convirtiera en un circo mediático. Aunque la tristeza era evidente, supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo. A pesar del dolor, la vida continúa, y cada uno siguió su camino. Hande, por un lado, continuó con su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por otro lado, también siguió cosechando éxitos, protagonizando series y películas que demostraron su versatilidad como actor. Las redes sociales, que habían sido testigos de su amor, se convirtieron en un escenario de apoyo y de ánimo. Los fans, aunque tristes por la separación, mostraron su cariño y respeto por ambos. En lugar de criticar o juzgar, enviaron mensajes de ánimo y desearon lo mejor para su futuro. Fue un momento difícil para todos, pero el tiempo, como suele suceder, curó las heridas. El recuerdo de su amor, de su felicidad, quedó grabado en la memoria de sus fans, pero la vida siguió su curso. Y aunque el romance se acabó, la magia entre ellos, la conexión, la química. Eso nunca se olvida. Y es precisamente esa magia, esa conexión, lo que ahora ha encendido la mecha. El tiempo, como siempre, fue el mejor aliado. Las heridas cicatrizaron y cada uno siguió su camino, enfrentando nuevos retos y cosechando nuevos éxitos. Hande continuó su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento, participando en nuevos proyectos y consolidando su imagen como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en la escena, trabajando en diferentes producciones y demostrando su versatilidad como actor. Pero, como suele suceder, la vida da muchas vueltas. Y como dice el dicho, nunca digas nunca. La chispa que los unió en el set de Love is in the Air no se apagó por completo. La conexión especial que existía entre ellos, esa química innegable que había enamorado a millones de personas, seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Y ese momento llegó inesperadamente con un anuncio que ha revolucionado al mundo. Un anuncio que ha hecho que el público se pregunte si, ¿será que están volviendo? Un anuncio que ha despertado la nostalgia, la sorpresa y la esperanza de muchos. Un anuncio que nos deja con la intriga de saber qué pasará en el futuro. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Exacto. Un anuncio. Un anuncio que ha hecho que el mundo entero se pregunte si, ¿será que están volviendo? Vamos a analizarlo a fondo. ¿De qué va el anuncio? ¿Qué productos promocionan? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Y lo más importante, ¿qué pistas nos deja sobre el posible futuro de esta icónica pareja? El anuncio, para los que no lo hayan visto, es para una marca de productos de belleza. Sí, una campaña publicitaria en la que Kerem y Hande protagonizan juntos. Y la verdad, hay que decirlo, lucen espectaculares. La química es innegable. La mirada, el contacto físico, la complicidad. Todo está ahí. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de ver el anuncio, permítanme describirles brevemente de qué va. La campaña, que promociona una conocida marca de productos de belleza, nos presenta a Kerem y Hande en un ambiente elegante y sofisticado. Las imágenes son impecables, con una estética cuidada y una iluminación que resalta la belleza de ambos. La narrativa es sutil, pero efectiva. La historia que se cuenta es breve, pero cautivadora. Vemos a Kerem y Hande interactuando, compartiendo miradas cómplices y gestos de cariño. La química entre ellos es evidente, la conexión que existía en la serie se mantiene intacta. Los productos que promocionan son variados, desde cremas hidratantes hasta maquillajes y perfumes. Pero lo más importante no son los productos en sí, sino la forma en que son presentados. La campaña se centra en la belleza, en el cuidado personal, en la autoestima. Y Kerem y Hande, con su imagen, encarnan a la perfección esos valores. La campaña ha sido todo un éxito, y la reacción del público ha sido abrumadora. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de análisis, de especulaciones. Los fans han expresado su alegría, su sorpresa y su esperanza. El anuncio se ha convertido en un fenómeno viral, y la marca ha conseguido un impacto mediático sin precedentes. ¿Pero por qué ha enloquecido al público?
Principalmente por varias razones. La primera, la nostalgia. Para muchos, Kerem y Ande son un símbolo del amor, de la esperanza, de los sueños hechos realidad. Verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo, es como revivir un pedacito de esa historia que tanto nos gustó. Es como si la chispa que los unió no se hubiera extinguido por completo. La nostalgia, sin duda, es uno de los factores clave que han contribuido al éxito del anuncio. Para muchos Ans, Kerem y Ande representan algo más que dos actores, son un símbolo del amor, de la esperanza, de los sueños cumplidos. Su historia, que comenzó en el set de Love is in the Air y que se trasladó a la vida real, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo, es como revivir un pedacito de esa historia que tanto nos gustó. Es como si la chispa que los unió no se hubiera extinguido por completo. Es como si el tiempo se hubiera detenido, y volviéramos a sentir la misma emoción, la misma alegría que sentíamos cuando los veíamos juntos en la serie y en la vida real. Para muchos el anuncio es una oportunidad para volver a creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Es una forma de recordar la magia que existía entre ellos y de soñar con un futuro en el que esa magia pueda volver a florecer. La segunda razón es el factor sorpresa. Nadie se esperaba esta colaboración. Después de la separación, de los rumores, de las nuevas relaciones. Verlos juntos, trabajando juntos, es algo inesperado y emocionante. Es como si nos dijeran, oye, la vida da muchas vueltas. Y las segundas oportunidades existen. El factor sorpresa también ha sido crucial. Después de la separación, de los rumores sobre nuevas relaciones y de la incertidumbre sobre el futuro de ambos, nadie esperaba verlos juntos de nuevo. El anuncio de la campaña publicitaria fue una auténtica sorpresa, un giro inesperado que generó una gran expectación y curiosidad. La idea de ver a Kerem y Ande trabajando juntos de nuevo, después de todo lo que había sucedido, despertó la curiosidad de los fans. La posibilidad de que pudieran haber superado el pasado y de que mantuvieran una buena relación fue un incentivo para ver el anuncio y para seguir de cerca la campaña. El hecho de que la colaboración fuera para una marca de productos de belleza también contribuyó al factor sorpresa. La elección de una campaña publicitaria, en lugar de un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico, fue inesperada y demostró que Kerem y Ande estaban dispuestos a explorar nuevas oportunidades y a reinventarse en el ámbito profesional. Y la tercera razón, y no menos importante, es la propia campaña publicitaria. La producción, la puesta en escena, la dirección. Todo es impecable. Las imágenes son cuidadas, la música es pegadiza, y la historia que se cuenta, aunque breve, es cautivadora. Han sabido jugar con la expectativa, con el misterio, con la fantasía. Y eso, amigos míos, es clave para enganchar al público. La calidad de la campaña publicitaria es otro de los factores que han contribuido a su éxito. La producción, la puesta en escena, la dirección, todo ha sido impecable. Las imágenes son cuidadas, la estética es elegante y sofisticada, y la música es pegadiza y evocadora. La campaña ha sabido jugar con la expectativa, con el misterio y con la fantasía. La historia que se cuenta, aunque breve, es cautivadora. La química entre Kerem y Ande es innegable y su presencia en la pantalla es magnética. La campaña ha sabido utilizar todos los elementos necesarios para enganchar al público, una buena historia, una estética cuidada, una música pegadiza y, sobre todo, la presencia de dos estrellas que son queridas y admiradas por millones de personas. Pero, ¿qué nos dice este anuncio sobre el futuro de Kerem y Ande? ¿Es solo una colaboración profesional, o hay algo más? Bueno, como siempre, las respuestas son inciertas, pero podemos sacar algunas conclusiones. Primero, está claro que existe una buena relación entre ellos. Si no fuera así, sería muy difícil, casi imposible, hacer un trabajo como este. La tensión, la incomodidad, se notarían a leguas. Pero en el anuncio, todo fluye con naturalidad. Es evidente que existe una buena relación entre ellos. Si no fuera así, sería muy difícil, casi imposible, hacer un trabajo como este. La tensión, la incomodidad, se notarían a leguas. Pero en el anuncio, todo fluye con naturalidad. La forma en que se miran, la forma en que interactúan, la forma en que se complementan, todo sugiere que existe una buena relación entre ellos, basada en el respeto y en la amistad. Es evidente que han sabido dejar atrás el pasado y que han logrado mantener una relación cordial y profesional.
La complicidad que demuestran en el anuncio es el resultado de una relación sólida, basada en el cariño y en el afecto. Es evidente que se sienten cómodos el uno con el otro y que disfrutan trabajando juntos. Segundo, han sabido aprovechar el interés del público. Son conscientes del impacto que tienen como pareja y han sabido capitalizarlo. Es una estrategia inteligente tanto para ellos como para la marca. Han sabido aprovechar el interés del público. Son conscientes del impacto que tienen como pareja y han sabido capitalizarlo. Es una estrategia inteligente tanto para ellos como para la marca. Kerem y Ande son conscientes del interés que generan como pareja y han sabido utilizarlo a su favor. Han entendido que su unión, tanto en la serie como en la vida real, ha creado un vínculo especial con el público y han sabido aprovechar ese vínculo para generar expectación y curiosidad. La colaboración con la marca de productos de belleza es una estrategia inteligente, tanto para ellos como para la marca. Les permite mantenerse en el candelero, revitalizar su imagen y generar ingresos. La marca, por su parte, se beneficia de la popularidad de ambos y consigue un impacto mediático sin precedentes. Tercero, no descarten que esta sea una prueba. Tal vez, simplemente tal vez, estén tanteando el terreno. Ver cómo reacciona el público, cómo se siente cada uno. Y a partir de ahí, tomar decisiones sobre el futuro. No descarten que esta sea una prueba. Tal vez, simplemente tal vez, estén tanteando el terreno. Ver cómo reacciona el público, cómo se siente cada uno. Y a partir de ahí, tomar decisiones sobre el futuro. Es posible que esta colaboración sea una prueba, una forma de tantear el terreno. Quizás estén probando cómo reacciona el público, cómo se siente cada uno al trabajar juntos de nuevo. A partir de ahí podrían tomar decisiones sobre el futuro, ya sea en el ámbito profesional o, quién sabe, en el personal. La campaña publicitaria podría ser el primer paso de una posible reconciliación, o simplemente una estrategia para mantener su presencia en el mundo del espectáculo. Solo el tiempo lo dirá. Hay que ser realistas. No podemos saber con certeza qué pasará. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que el anuncio ha sido un éxito rotundo. Ha generado un montón de comentarios, de debates, de especulaciones. Y eso, en el mundo del espectáculo, es señal de que las cosas van bien. Hay que ser realistas. No podemos saber con certeza qué pasará. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que el anuncio ha sido un éxito rotundo. Ha generado un montón de comentarios, de debates, de especulaciones. Y eso, en el mundo del espectáculo, es señal de que las cosas van bien. El anuncio ha sido un éxito rotundo y ha generado un montón de comentarios, de debates y de especulaciones. Esto, en el mundo del espectáculo, es una señal de que las cosas van bien. El impacto mediático de la campaña ha sido enorme y ha demostrado que Kerem y Hande siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. La expectación generada por el anuncio ha sido inmensa y ha demostrado que el público sigue interesado en su historia y en su relación. Así que, para resumir, Kerem y Hande han vuelto a juntarse, pero esta vez para un anuncio que ha revolucionado a sus fans. Un anuncio que ha despertado la nostalgia, la sorpresa y la esperanza de muchos. Un anuncio que nos deja con la intriga de saber qué pasará en el futuro. Así que, para resumir, Kerem y Hande han vuelto a juntarse, pero esta vez para un anuncio que ha revolucionado a sus fans. Un anuncio que ha despertado la nostalgia, la sorpresa y la esperanza de muchos. Un anuncio que nos deja con la intriga de saber qué pasará en el futuro. En definitiva, Kerem y Hande han vuelto a unir sus caminos, pero esta vez para protagonizar un anuncio que ha revolucionado a sus fans. Un anuncio que ha despertado la nostalgia, la sorpresa y la esperanza de muchos. Un anuncio que nos deja con la intriga de saber qué pasará en el futuro. El anuncio ha sido un éxito rotundo y ha demostrado que la chispa entre ellos sigue viva. La incógnita sobre el futuro de su relación sigue abierta, pero la posibilidad de una reconciliación, aunque remota, sigue latente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Te ha gustado el anuncio? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Te ha gustado el anuncio? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Ahora quiero saber tu opinión.
¿Crees que hay posibilidades de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿Te ha gustado el anuncio? ¿Qué te ha parecido la campaña publicitaria? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus opiniones y sus teorías. Y hablando de comentar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compartan con sus amigos, con todos aquellos que también estén interesados en este mundo del espectáculo. Recuerden que entre todos hacemos que esta comunidad crezca y sea cada vez más grande. Y hablando de comentar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compartan con sus amigos, con todos aquellos que también estén interesados en este mundo del espectáculo. Recuerden que entre todos hacemos que esta comunidad crezca y sea cada vez más grande. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del espectáculo. Recuerden que entre todos hacemos que esta comunidad crezca y sea cada vez más grande. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este análisis. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias, todos estos chismes, todas estas reflexiones. Espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y no dejen de soñar. Ciao. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este análisis. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias, todos estos chismes, todas estas reflexiones. Espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y no dejen de soñar. Ciao.